Estamos en el domingo 26º del tiempo ordinario. Podríamos titular la reflexión de esta mañana en una sola frase y podríamos decir: sin ruido y haciendo el bien. Se nota, mis queridos hermanos y hermanas, cuando nuestras palabras son eso, sencillamente buenos deseos. Por el contrario, hay veces los silencios dicen mucho. Hoy en el Evangelio nos damos cuenta de nuestro sí, y más aún que muchas veces ese sí no siempre es sincero ni creíble. Muchas veces el sí que nosotros damos al Señor está condicionado por el querer bien o con alguien o por algo. Hay veces el seguimiento que tenemos de Jesús es un seguimiento condicionado. Le decimos: Señor, vamos a ir a misa el domingo para que tú me des esto. Señor, hoy voy a ir a la iglesia para que tú me des esto. Hay veces nuestro seguimiento es condicionado. Se nos olvida que a Dios no se le pone condiciones en el seguimiento. A Dios se le sigue porque lo necesito. Y es condición necesaria, indispensable, fundamental, seguir a Dios con el deseo profundo del corazón en cualquier circunstancia de la vida. Es bueno, pues, recordar una máxima que dice: promete lo que vayas a realizar y calla aquello que te deje en evidencia. Significa, en palabras más sencillas, si vas a seguir al Señor, sé correcto en el seguimiento del Señor. Pero no sigamos al Señor de manera ambigua. Es decir, ser uno en el templo y ser demonios en la calle. Promete lo que vayas a realizar y calla aquello que te deje en evidencia. Si vas a seguir al Señor a medias, mejor quédate en la calle. Pero al Señor se le sigue de manera auténtica y real. No se puede seguir al Señor con medias tintas, ni ser un cristiano de medias tintas, del cual ya la iglesia está invadida de cristianos a media tinta, no de cristianos auténticos. Dios nos hace libres y desde esta libertad estamos llamados a cooperar con Él. Conoce de antemano los sentimientos más profundos de nuestros corazones. Sabe perfectamente cuando nuestros labios emiten sonidos que en nada reflejan nuestro pensamiento. Pero Dios allí está. Dios aguarda. Dios espera. Dios confía una y otra vez en el ser humano. ¿Por qué? Nos quiere libres y libremente desea que le amemos. Dios no nos fuerza, Dios no nos amarra para seguirlo a Él. Dios nos deja en completa libertad y en esa libertad tú decides seguirlo de manera correcta y adecuada o decides quedarte a medio camino. ¿Se puede querer a un padre por imperativo legal?
Es una pregunta. ¿El amor es auténtico cuando se da largas o cuando se demuestra? Vamos a discernir algunos elementos respecto a esto. Las parábolas siempre nos enseñan el camino de la salvación. Hoy, al proclamar el Evangelio, nos damos cuenta cómo el hijo pequeño, también nosotros somos muy propensos a posponer lo importante y llevar a cabo lo secundario de la vida. ¿Cuántas veces nosotros sustituimos a Dios por las cosas superficiales? ¿Cuántas veces tú has dejado de orar, de leer la palabra, de participar en las cosas de la iglesia cuando durante la pandemia se te le ha permitido? ¿Cuántas veces has venido a misa entre semana, por ejemplo, cuando aquí tenemos 8 meses de celebrar misas de lunes a domingo, todos los días de la semana? ¿Cuántas veces has dejado tus cosas superficiales para participar de la misa? Respóndete. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas pasajeras y superficiales y han sido esas cosas más importantes que Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas familias dicen un sí al bautismo? Se comprometen ante Dios y ante la iglesia a educar cristianamente a sus hijos, luego no van en esa dirección adecuada y resulta ser un no, olvidando cultivar la viña de la fe. ¿Cuántos papás en el bautismo y padrinos dicen que prometen educar a esos niños en la fe, pero luego ellos no viven la fe? ¿Cuántos dicen un sí y terminan haciendo en la vida un no? ¿Cuántos matrimonios delante del altar prometen fidelidad en lo bueno y en lo malo? Pero llegan las dificultades y el egoísmo o la presión del medio ambiente y convierten todo en un no. Dejan de cultivar la viña del Señor y del amor. ¿En cuántos momentos sumergidos en celebraciones bellas e impresionantes templos decimos amar a Dios sobre todo, nos comprometemos a un cambio de vida, pero salimos de las 4 paredes del cenáculo del templo y nuestra vida cristiana se diluye en medio del océano del mundo? Se diluye no como sal, sino más bien como algo insípido. Nuestro sí muchas veces es un sí inadecuado. Hay veces nuestro sí es cínico, porque decimos sí, pero en la vida hacemos un no. Con justa razón el Señor en el Evangelio nos ha recordado en otro pasaje: di sí cuando es sí y di no cuando es no. Si tú y yo decidimos seguir al Señor, tu vida lo tiene que reflejar, mi vida lo debe reflejar. Pero yo no puedo decir un sí dentro de las paredes y cuando yo salgo a la calle soy un no, porque mis comportamientos y mis actitudes no reflejan lo que yo estoy ahora aquí celebrando. Mi sí tiene que ser aquí y afuera. La gente tiene que ver que usted que hoy vino a misa vive una vida correcta, una vida recta, no una vida ambigua. Por eso, ¿en cuál de los hijos nos vemos nosotros representados? ¿En el que dijo sí y no fue, o en el que fue y había dicho no? ¿Somos hombres y mujeres de palabra? Cuando yo doy un sí, ¿es un sí verdadero o es un sí mentiroso, un sí no correcto de mi vida?
¿Llevamos a la práctica aquello que prometemos? Si tú le prometes cosas al Señor, ¿las cumples? ¿O solo le pides y le prometes cosas cuando estás hasta el cuello, hasta arriba, pero cuando ya todo está bien en tu vida te olvidas del Señor? ¿Nos quedamos en buenas palabras o pasamos a los hechos? ¿Es Dios en realidad el norte y guía de nuestra existencia? San Vicente de Paúl llegó un día a decir: el ruido no hace bien, el bien no hace ruido. ¿Cuántos hablan pero no hacen nada? Hay gente que habla porque tiene boca y las palabras le salen hasta por los codos, pero son completamente vacías, sin Dios. El ruido no hace bien, porque el que no lleva nada en el corazón, aquel que no lleva absolutamente nada en el corazón, se convierte en un daño para la comunidad. Pero aquel que ha alimentado su corazón de Dios, de la existencia de Dios en su vida, se convierte en un bien para la comunidad. ¿Qué eres tú en la comunidad? ¿Eres un daño o eres un bien? Respóndete, es una pregunta fundamental de nuestra vida. El ruido no hace bien, el bien no hace ruido, porque el que hace la voluntad de Dios la hace en el silencio, pero hace cosas maravillosas. No es bueno proclamar aquello que se quiere hacer sin llevarlo a cabo. Hay un primer paso para obrar según la voluntad del Señor. Hacer el bien no implica no hacer mal. Empecemos por allí. No haciendo el mal, no haciendo malas cosas. Si yo voy a seguir al Señor, ¿por qué hago cosas incorrectas? Si yo estoy en la iglesia, ¿por qué en la calle soy distinto? Eso yo no lo entiendo. Si yo me comprometo en la iglesia y en la comunidad, ¿por qué hago cosas tan feas en la calle o en la familia o en el trabajo? ¿Por qué? Son cosas que yo no comprendo. Si yo voy a seguir al Señor, si usted y yo deciden seguir al Señor o decidimos seguir al Señor, tenemos que tener claro que tu vida y mi vida tiene que ser de una sola pieza. Que el Señor no acepta ambiguos en la comunidad. Recuerden aquella frase ya del Evangelio también: el que pone la mano en el arado y voltea a ver para atrás no sirve para el reino de los cielos. Ojalá en ese pasaje Jesús hubiera dicho: el que pone la mano en el arado, es decir, el que entra a la iglesia, el que va a la iglesia, el que participa de las cosas del Señor y voltea a ver para atrás, es decir, para el mundo, es más o menos bueno para el reino de los cielos. El Evangelio dice de manera radical: no sirve. Eso significa que Dios no acepta las medias tintas. O eres cristiano o no lo eres. Pero no estés en la iglesia siendo dos personas a la vez, siendo uno en la calle y otro dentro. No es permitido. No es permitido esa manera de vivir. No es permitido esa forma de vivir. Y después de esta pandemia que aún sigue, pero después de esta pandemia, lo he repetido no sé cuántas veces en 8 meses, ya no es posible que en la comunidad cristiana usted venga igual o peor que antes a la comunidad. Si usted durante 8 meses no logró cambiar su vida, ya no hay para cuándo, ya no hay para cuándo. A la iglesia se viene nuevo, habiendo abandonado ese hombre viejo y esa mujer vieja de pecado que anteriormente vivíamos,
pero no podemos venir aquí siendo los mismitos o peores que antes. No se puede, no está permitido, ya no se puede. El Señor te ha dado la oportunidad a ti. Si tú estás allí y yo estoy aquí, es porque el Señor te está dando a ti una oportunidad. ¿Vas a hacerle o vas a seguir tú y yo, o vamos a seguir tú y yo siendo infieles a Dios? ¿Vamos a seguirle dando en la cara a Dios con tu pecado y con mi pecado? ¿Lo vamos a seguir haciendo? ¿No tenemos vergüenza de nuestro propio pecado? ¿No nos avergonzamos del mal que llevamos? No se puede vivir así, ya no es posible. No se puede vivir siendo dos personas en una vez. Por eso, empecemos por allí. Tenemos que superar nuestras flaquezas. No somos más grandes cuando vamos pregonando lo que podemos construir, sino más bien cuando silenciosamente cambiamos nuestra existencia. Por eso, demos gracias a Dios porque nos sigue llamando a pesar de esta condición frágil y pecadora. Lo importante hoy es ser consciente de que ciertos caminos que elegimos nos apartan de Dios, de su amor, de su presencia, de su viña, del sendero que nos conduce a la salvación, que nos apartan de la felicidad y de la gracia. No nos conformemos, mis queridos hermanos, con los mínimos de la fe. No nos conformemos con los mínimos. Los cristianos no somos de mínimos. Los cristianos somos de plátanos, no de mínimos. No hagas lo mínimo en la iglesia. ¿Cuántos participan de la iglesia haciendo lo mínimo? Se conforman con la miseria de sí mismos. No son capaces de dar más. No me refiero a lo material, me refiero a su vida, a su compromiso, a su testimonio. No somos capaces de dar más. No somos capaces de enderezar nuestro sendero de manera correcta en la vida y andar en la vida con la frente en alto. No somos capaces de eso. ¿Por qué dar lo mínimo a Dios? A Dios no se le da la basura de nuestra existencia. A Dios se le da lo mejor de nosotros mismos. Además, ¿qué le das tú al Señor fuera de la misa dominical? Te hago esa pregunta. ¿Qué le das durante la semana al Señor? No me la respondas a mí. Respóndesela al Señor Jesús. ¿Qué le das tú al Señor durante la semana? ¿Solo le das el domingo y quedas tranquilo y feliz como si todo lo has cumplido ya en tu vida? ¿Qué le das al Señor? Eso es lo mínimo que tú le puedes dar al Señor cuando el Señor te da todo a ti y a mí. Absolutamente todo te tiene con vida, cuando muchísimas personas, nuestros hermanos y hermanas nuestras, se nos adelantaron. No pudieron lograr ni vencer el COVID y se nos adelantaron. Y tú estás aquí, sentado, y yo estoy aquí parado predicándote todavía. ¿Le vas a seguir dando al Señor lo mínimo de tu vida? ¿O vas a ser más sincero en tu seguimiento, más recto en tu seguimiento? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Además de la misa, ¿qué le vas a dar al Señor? Como cristianos, estamos llamados a trabajar un poco más en la viña del Señor, pero más sinceros. No puedes estar tú en la iglesia siendo ambiguo, mentiroso, engañando a la gente. No se puede, por favor, no engañes a la gente. Ni participes en la iglesia siendo dos personas, no se puede. Eso hace un daño tremendo a la comunidad cristiana. Con que tu vida refleje lo que tú llevas en tu corazón. Con que tu manera de vivir demuestre que tú estás amando a Cristo y a la iglesia, eso es bastante, porque va a lograr que muchas personas se acerquen al Señor. No podemos decir sí al Señor y luego marcharnos por otros derroteros totalmente distintos al Evangelio. Digamos sí a Jesús,
con todas las consecuencias de ese sí. No olvidemos que el movimiento se demuestra andando y que la fe, cuando se trabaja, produce más fe. Si estamos seguros de que somos buenos y un día nos damos cuenta de que somos malos, caeremos en una cierta depresión. No importa. Es mejor reconocer que fallamos que proclamar nuestras falsas virtudes. Es mejor que tú te declares que tú estás fallando y vengas al sacramento de la reconciliación y le digas a Dios: Señor, yo soy un pecador, estoy fallando, te estoy siendo infiel, me estoy apartando de ti, mi vida es un verdadero desastre, estoy comiendo lodo todos los días en el pecado. Por favor, levántame, perdóname, que hoy quiero ser distinto. Es mejor declararme pecador y arrepentirme que andar allí aparentando lo que yo no vivo. La oración es medicina para todos los males, porque todo lo que pedimos a Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor siempre nos los va a dar si hay arrepentimiento en el corazón. El Salmo 24 que hemos hoy proclamado nos marca un camino concreto de oración. Respondamos todos como el salmista: recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna, es decir, nunca dejas de amarnos y perdonarnos, aunque yo no quiera cambiar mi existencia, Dios siempre está a la espera de mi arrepentimiento. Todos los versos que hemos oído al lector hoy son materia de oración en el Salmo. Podemos repetirlos como una jaculatoria. Los últimos que se han proclamado en el Salmo de hoy parecen que fueron redactados a la medida de lo que hemos venido diciendo. Y termino con esas frases del salmista: el Señor es bueno y es recto. Quiere decir, si tú sigues al Señor, sé recto en tu vida, pero no andes con la vida así. Si tú sigues a Cristo y vienes a la iglesia, camina recto, pero no andes así en la vida. Eso no es correcto. El Señor es bueno y recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, no así. Así no se camina en la vida. Eso de ser ambiguo, de ser unos aquí y otros allá, no está permitido. Hace caminar a los humildes con rectitud y enseña el camino a los humildes, es decir, a los que se arrepienten de su pecado y vuelven al Señor. Mis hermanos y mis hermanas, la gracia de esta Santa Eucaristía nos ayude a ser mejores cristianos y sobre todo a dar lo mejor de nosotros mismos. Así sea. Amén. Amén. Les invito a ponerse en pie.